Una niña pequeña fue obligada por su madrastra a fregar el inodoro a pesar de sufrir una grave enfermedad de la piel. La niña solo podía llorar y suplicar a su madrastra que parara, pero la respuesta que recibió no fue más que fría crueldad. De repente y de forma inesperada, apareció su padre millonario, que se suponía que estaba de viaje de negocios, y su acción abriría muchas puertas dolorosas y trágicas para sus vidas. Antes de comenzar este viaje de sanación, esperanza y tristeza, déjame saber dónde estás viendo. Desde la lluvia caía sobre el cementerio como hilos tensos y rectos. Dos ataúdes eran bajados lentamente. Las cuerdas se deslizaban por las manos de los sepultureros. Richard Miller, de 38 años, un hombre de negocios de Boston, permanecía inmóvil con Becky en brazos. La niña de 3 años agarraba con fuerza su viejo osito de peluche, con los ojos muy abiertos, mientras veía cómo el pequeño ataúd blanco se hundía lentamente. Nadie hablaba. El viento arrancaba las briznas de hierba, llevando el olor de la tierra húmeda y el óxido de la vieja valla de hierro. «Papá, ¿está durmiendo?», preguntó en voz baja, con la voz ronca por el frío. Richard asintió con un nudo en la garganta. «Sí, Ethan está durmiendo». La atrajo hacia su pecho para darle calor, mientras con la otra mano se agarraba al borde de su abrigo, como si se aferrara a algo, todavía seguro. Le ardían los ojos, pero trató de mantener el rostro impasible. Los dolientes se retiraron gradualmente, formas oscuras que se deslizaban como sombras al borde de la multitud. La señora Carter, de 58 años, la ama de llaves desde hacía mucho tiempo, se quedó de pie con los brazos cruzados, inclinando su paraguas para proteger a Becky de la lluvia. Ella no se cubrió, la lluvia le empapó el pelo y se le pegó al fino abrigo. James, el anciano mayordomo, permanecía rígido a su lado, pero le temblaban los dedos y se le marcaban las venas azules en las muñecas. James miró a la niña que abrazaba su osito de peluche y se mordió el labio, con los ojos envejecidos momentáneamente confusos, como si alguien acabara de llamarlo por detrás. El suave golpe de la tierra al caer sobre la tapa de madera sobresaltó a Becky. El oso se le escapó de las manos y cayó en un charco. La niña extendió la mano, pero Richard la detuvo, arrodillándose junto a la tumba. «Déjame», dijo, recogiendo el oso y limpiando apresuradamente el barro con el dobladillo de su abrigo. El barro no se quitó, solo se extendió más, pero Becky lo abrazó de nuevo, presionando su cara contra el pelaje frío y húmedo, como si abrazarlo con fuerza hiciera que todo dejara de moverse. Una breve imagen pasó por la mente de Richard, clara como una fotografía: el camino forestal aquel día, el pavimento resbaladizo por la lluvia, el coche derrapando sobre un charco de aceite, el volante pesado como si lo empujara la nada. Laura se dio la vuelta, con la mano apoyada en la mejilla de Becky. Ethan, en el portabebés detrás del asiento delantero, rompió a llorar. Entonces se oyó el sonido del metal chocando, cristales rompiéndose y el olor acre de los airbags desplegándose. Abrió los ojos dentro del chasis retorcido del coche, el viento silbando a través de la ventana rota, la lluvia golpeando la carrocería del coche como un frenético golpeteo. Laura yacía de lado con los ojos entreabiertos. Él la llamó por su nombre repetidamente hasta que le ardió la garganta. Richard James se acercó y le dijo en voz baja: «El coche está aquí. Deberíamos llevar a la niña a casa». No miró la tumba, solo a Richard, como si mirar pudiera romper algo. Richard se levantó con Becky en brazos, el olor del champú para bebés mezclado con la lluvia empapándole el abrigo. La señora Carter le ofreció un pañuelo, pero Becky no soltaba el oso. La señora Carter suspiró y dio un paso atrás, con la mano aún extendida, como un hábito de cuando cuidaba a los niños años atrás. El camino que salía del cementerio estaba embarrado. Cada paso se hundía otro centímetro. Richard caminó despacio para no resbalar. Becky se acurrucó en sus brazos. A través de la ventanilla del coche, el cementerio se redujo a puntos oscuros que se fundían con la lluvia. James cerró la puerta y se inclinó para preguntar: ¿a casa o al hospital? Le había recordado a Richard que le cosieran los cortes de la mano, pero Richard negó con la cabeza. «A casa». El coche empezó a moverse y los limpiaparabrisas barrían sin cesar, dejando arcos de agua que se volvían a llenar inmediatamente. Becky se recostó contra el pecho de su padre, con los ojos entrecerrados y las pestañas húmedas pegadas. 2 regueros de agua permanecían en sus mejillas, sin saber si eran lluvia o lágrimas. Richard miró fuera.
Las casas de madera de los suburbios de Boston se alejaban, con las luces de los porches tenues en el cielo gris. Conocía esa carretera. La familia la recorría todos los fines de semana para ir de acampada. Laura solía señalar la vieja panadería de ladrillo y decir que deberían parar allí alguna vez. A Becky le encantaban sus gofres. Ahora el letrero estaba borroso tras la lluvia y esa frase cayó en un vacío sin fondo vacío. De vuelta en la casa, el patio de piedra estaba resbaladizo como el cristal. James se apresuró a abrir la puerta y la señora Carter fue a la cocina a hervir agua y buscar toallas calientes. Richard llevó a Becky arriba y la acostó en la pequeña cama junto a la ventana. La habitación de los niños todavía tenía la guirnalda de papel que Laura había cortado a mano. Todo estaba ordenado, tal y como había estado esa mañana antes de que el coche saliera. Becky cogió la mano de su padre sin decir nada. Sus dedos estaban helados. Richard se sentó en el borde de la cama con los hombros caídos. Quería decir algo, pero no le salían las palabras. Solo se oía el sonido de la lluvia sobre el tejado y el reloj del pasillo, que marcaba el tiempo ligeramente desincronizado. La señora Carter entró, colocó un vaso de leche caliente sobre la mesa e hizo un gesto. «Déjame». Richard se levantó para dejarle paso, pero Becky no soltó su mano. «Papá todavía está aquí», dijo volviendo a sentarse. La señora Carter los observó por un momento, con los ojos llenos de tristeza. Sabía que los niños recordaban por el olor, por la rutina. Laura siempre calentaba la toalla de baño junto a la chimenea antes de envolver a Becky. La señora Carter se acercó a la chimenea y avivó las brasas, siguiendo la vieja rutina como si preservara un orden invisible. James se quedó en la puerta, con la mano apoyada en el marco de madera, y miró la pequeña estantería con libros de animales que Laura había comprado en la librería de la Segunda Avenida. Recordó cuando Laura le pidió que arreglara la bisagra del armario de los juguetes. La bisagra seguía siendo sólida, pero el armario estaba cerrado. James sorbió por la nariz y luego se alejó. Bajó las escaleras y en la cocina abrió el armario de los vasos y luego lo cerró. Abrió otro, como si hubiera olvidado lo que estaba buscando. Finalmente, tomó un vaso y lo dejó sobre la encimera sin verter nada. Sus manos, normalmente firmes, de repente se sintieron superfluas. Richard ayudó a Becky a sentarse y a tomar un sorbo. «Está bien», dijo Becky, llevándose el vaso a los labios e inhalando el calor como un gatito, y luego lo dejó. Cogió el oso entre las manos y le apretó la nariz contra la oreja. El oso ya no olía dulce, solo a lluvia y tierra. Becky frunció el ceño. Richard entendió el gesto. Se levantó, fue al baño, cogió una toalla caliente, limpió cada mancha de barro del pelaje y lo secó suavemente con el secador. El barro no desapareció por completo, pero se redujo. Se lo devolvió a Becky. «Aquí lo tienes». Bajó las escaleras. Sonó el timbre. James abrió la puerta a dos hombres de la funeraria que traían el papeleo para después del entierro. «Firme aquí», dijo uno con un acento familiar de Nueva Inglaterra. James asintió, aceptó la pila de papeles y los colocó sobre la mesa junto al azucarero marrón. Sus ojos recorrieron la línea «Certificado de defunción», se detuvieron y luego se apartaron como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La noche cayó temprano. La lluvia no dejó de caer, solo se hizo más fina. Richard llevó a Becky a su habitación, la colocó en medio de la cama, la cubrió con la manta y se sentó solo en la silla junto a la ventana, esperando a que su respiración se estabilizara en la oscuridad. La voz de Laura era como un hilo que lo llevaba de vuelta a los primeros años de su matrimonio. Lo más difícil es aprender a mirar de frente la ausencia y seguir viviendo. Nunca pensó que tendría que aprender tan rápido, jefe. La señora Carter se paró en la puerta con voz suave. Dejé pan y sopa en la encimera. Llame si necesita algo más. Richard asintió. La señora Carter miró a Becky por un momento antes de cerrar la puerta. Él la oyó alejarse con el suave crujido de sus pasos desde la cocina. La casa era demasiado grande, los sonidos viajaban una distancia y luego desaparecían. Su teléfono vibró en el bolsillo de la chaqueta. La pantalla mostraba el nombre de un socio comercial. Richard lo miró más tiempo de lo habitual, luego silenció el timbre y colocó el teléfono boca abajo. La lluvia golpeaba el cristal como una exhortación. Se levantó y caminó hacia la habitación de Lorraine. Extendió la mano hacia el pomo de la puerta. La cerradura seguía allí. Mantuvo la mano en ese lugar, esperando el aroma familiar. Laura siempre dejaba un rastro de lavanda en el pomo, pero no había nada.
Richard soltó la mano y volvió a la silla. Becky se movió. «Papá, estoy aquí, tengo frío». Ella se acurrucó y la manta se desplazó ligeramente. Richard se metió en la cama y la rodeó con el brazo. La respiración de Becky se fue estabilizando poco a poco, mezclándose con el ritmo de la lluvia. Miró al techo, donde se reflejaban tenues rayos de luz procedentes de la calle. En ese pequeño ritmo respiratorio se abrió un vacío. A la mañana siguiente tenía que llamar al médico para que le revisara. Al día siguiente tenía que reunirse con el abogado para finalizar los papeles. La semana que viene alguien le preguntaría sobre su regreso a la empresa. Todo seguía un calendario, excepto la sensación en su pecho. La sensación de alguien llevando un cuenco delgado por un puente ventoso cerca de la medianoche. James abrió la puerta en silencio y dejó una taza de té de jengibre en la mesita de noche. El aroma cálido se extendió. Se quedó allí un segundo observando al padre y a la hija acurrucados bajo la manta y luego se retiró en silencio a las escaleras. Se detuvo y sacó un pañuelo descolorido del bolsillo. La letra L estaba bordada en el borde. James se presionó la tela contra la palma de la mano sin ningún motivo en particular, solo para comprender que, a partir del día siguiente, esta casa funcionaría con nuevos hábitos. Algunos hábitos salvan a las personas, otros las hunden más. Esperaba estar eligiendo los correctos. El cielo parecía menos lluvioso. Richard cerró los ojos, pero no podía dormir. Dormía. Oyó el tic-tac del reloj del pasillo al pasar la medianoche y su propia respiración. Un simple pensamiento afloró, sin necesidad de promesas. «No estás solo», lo dijo en voz alta, solo movió los labios. A su lado, Becky extendió su pequeña mano, le tocó la muñeca y la rodeó con la suya. Él la dejó allí, sin apartarla. Afuera, un coche pasó dejando una delgada franja de luz en el techo. La franja se movió lentamente y luego se desvaneció en el silencio. La casa parecía asentarse en un ritmo común. Nada se sentía mejor todavía, pero la mañana llegaría. Habían pasado 5 años desde que el cementerio se sumergió en la fría lluvia. Richard Miller tenía ahora 48 años, las sienes salpicadas de canas y el rostro marcado por el cansancio de años de trabajo. Su gran oficina estaba llena de archivos, contratos e informes financieros apilados como paredes divisorias. La luz amarilla que se proyectaba desde arriba resaltaba claramente cada arruga de su frente. Firmaba con atención, pasando constantemente los papeles con la mano. El sonido del bolígrafo ahogaba todos los demás ruidos de su escritorio. En una esquina había una foto familiar con un marco plateado deslustrado. Richard la miró, sus ojos vacilaron brevemente y luego se inclinó rápidamente para seguir firmando. En la espaciosa mansión, Becky estaba sentada en silencio en la larga mesa del comedor. Delante de la niña de 8 años había un plato de sopa fría con una fina capa de grasa congelada en la superficie. Apoyó la barbilla en la mano y miró con la mirada perdida a través de la amplia ventana al oscuro jardín. En la mano seguía abrazando con fuerza al viejo osito de peluche, cuyo pelaje estaba desgastado de tanto apretarlo. La señora Carter entró con un vaso humeante de leche caliente y lo colocó delante de Becky. Su voz era, pero cálida: «Bébela antes de que se enfríe, querida». Becky levantó la vista y asintió suavemente. Se llevó el vaso a los labios y dio un pequeño sorbo. El aroma de la leche era suavemente relajante. Los ojos de la señora Carter tenían un toque de tristeza. Se quedó mirando un momento antes de darse la vuelta y salir en silencio. El viejo mayordomo se detuvo fuera de la puerta del comedor al ver a Becky sentada sola bajo la pálida luz amarilla. Apretó las manos con fuerza, queriendo hablar, pero tragándose las palabras en su lugar. Su mirada se desvió y su rígida espalda se dio la vuelta, dejando a Becky en un pesado silencio. La niña se levantó abrazando a su osito de peluche y se dirigió hacia la ventana. La luna estaba oscurecida por nubes grises y el gran jardín estaba completamente a oscuras. Becky se agachó en el alféizar de la ventana, llevándose las rodillas al pecho y susurrando al aloso: «Mamá, papá no va a volver a casa». Su pequeña voz se perdió en el vasto espacio. Becky enterró la cara en el peluche gastado, con los hombros temblando al ritmo. En la oficina de la empresa, Richard se llevó la mano a la frente y apartó la vista de la página del contrato, deteniéndose en la foto familiar enmarcada. Laura sonreía alegremente mientras sostenía a Ethan, que tenía el brazo alrededor de la pequeña Becky.
La vívida imagen hizo que Richard cerrara los ojos y suspirara. Cogió la foto y recorrió con el dedo el rostro de su esposa. Un momento de vulnerabilidad se reflejó en su expresión, pero inmediatamente después sonó el teléfono de la oficina, devolviéndolo a la realidad. Richard colocó con firmeza el marco y volvió al trabajo. La noche cayó sobre la mansión. Becky se metió silenciosamente en la cama, cubriéndose la cabeza con la manta. Las lágrimas corrían por sus mejillas, empapando la almohada en la habitación cerrada con llave de Laura, habitación cerrada con llave. El polvo cubría el tocador y las fotos familiares colgaban torcidas, como recuerdos olvidados. El sonido del motor de un coche resonó en el patio exterior. La puerta principal se abrió y Richard entró con aspecto cansado, la corbata desatada y los ojos profundamente hundidos. Pasó por delante de la habitación de Becky. Al ver que la luz estaba apagada, Richard se detuvo frente a la puerta, con la mano en el pomo, dudando durante unos segundos. Un tenue rayo de luz se escapaba por la rendija. Suspiró suavemente, bajó la mano y se alejó. En su habitación privada, Richard se sirvió un vaso de whisky fuerte, se sentó en la silla y se quedó mirando al vacío frente a él, donde yacía una invitación a una cena de negocios. Suspiró y la tiró sobre la mesa. Su mano agarró el vaso con fuerza y el whisky se derramó en su mente. Las imágenes de Laura y Ethan volvieron a inundarlo y Richard siguió alimentando en silencio su dolor pasado. Al otro lado del pasillo, en la pequeña habitación, Becky seguía despierta. Miró fijamente al techo oscuro, con la mano agarrando el osito de peluche. En su corazón, Becky quería correr a la habitación de su padre para preguntarle por qué nunca cenaba con ella, por qué la habitación de su madre estaba siempre cerrada con llave, pero la voz solo resonaba en su cabeza, sin pronunciarse. Sus pequeños ojos se cerraron gradualmente, con lágrimas que aún humedecían ambos lados de la almohada. La música de fondo del hotel sonaba lo suficientemente alta, y la cálida luz alargaba las sombras de las personas sobre el suelo de madera. Richard estrechó la mano de un socio comercial con una sonrisa cansada pero educada. Un aroma a perfume flotó en el aire. Diana apareció desde la barra con un vestido azul oscuro y el pelo cuidadosamente recogido. Extendió la mano. Diana Hayes, es un honor conocerle, señor Miller. Richard la miró a los ojos, tranquilos. Richard, llámame Richard. Ella habló sobre la industria, sobre el joven equipo que quería reestructurar los datos, sobre cómo medir el mercado semanalmente en lugar de trimestralmente, sin lenguaje florido. Richard dejó su copa. Si haces un seguimiento semanal de las cifras, ¿cómo gestionas la volatilidad? Diana cogió un pequeño bolígrafo y dibujó rápidamente en una tarjeta rígida 2 líneas de tendencia y algunas cifras de ratios. Elimina el ruido utilizando una ventana de 3 semanas. No deja que el equipo de ventas entre en pánico por un mal día. Richard asintió por primera vez en meses. Sintió que su mente salía de las largas noches vacías. La invitó a una mesa. La conversación pasó ligeramente al béisbol, a un partido reciente de los Yankees. Diana sonrió. No sé mucho sobre lanzamientos, pero entiendo la psicología de los espectadores. Quieren ver esfuerzo. A medianoche terminó la fiesta. Richard le tendió la mano. Gracias por la conversación. Diana se colocó el pelo detrás de la oreja. Cuando me necesites, estaré ahí. Unas semanas más tarde, Diana apareció en varios eventos. Se mantenía lo suficientemente cerca, escuchando más que hablando. Las cámaras de la prensa los captaron uno al lado del otro mientras Richard daba un discurso. De camino a casa, Richard estaba en silencio. Abrió su teléfono y miró una foto de Becky abrazando a su osito de peluche. La fecha era de la noche anterior. Envió un mensaje de texto. «Señora Carter, ¿está dormida?» La respuesta llegó al instante. «Sí, señor». Richard cerró el teléfono y apoyó la cabeza contra el asiento. Una tarde lluviosa y tenue, Diana llegó a la oficina con nuevos archivos del proyecto. Dejó una pequeña caja de pasteles en el escritorio de la secretaria para el equipo del turno de noche, ya que trabajar hasta tarde puede provocar un bajón de azúcar. El gesto fue sencillo y oportuno. Richard miró a través de la mampara de cristal y vio a los jóvenes empleados abriendo la caja y asintiendo con la cabeza. Salió preguntándose por qué no había hacía tanto tiempo que no tenía gestos tan pequeños y considerados. 6 meses después, la boda se celebró en un jardín privado alquilado a las afueras de la ciudad, con sillas blancas, velas bajas y guirnaldas de luces colgadas entre 2 postes de madera.
Becky llevaba un vestido blanco y sostenía un pequeño ramo de flores. De pie junto a su padre, miraba al frente, con la mirada fija en nada en particular. Cuando el oficiante preguntó, Richard dijo que sí. Diana también dijo que sí, con voz alegre y firme. Estalló un aplauso. Richard se inclinó y besó la frente de Becky. «Papá está aquí», dijo Becky. Hizo una pausa y asintió suavemente, abrazando al osito de peluche escondido en su velo. La señora Carter estaba en la última fila, con los ojos enrojecidos. James mantenía la valla despejada para que pasaran los invitados. Miró a Becky con las manos apretadas. Después de la boda, Diana cruzó el umbral de la mansión con su equipaje. «¡Qué casa tan bonita, Richard! ¿Reorganizamos algunos rincones?», dijo ella con voz suave. Richard asintió y señaló hacia arriba. «El dormitorio principal está al final del pasillo. La habitación de Laura sigue cerrada». Diana miró la puerta de madera oscura y no preguntó más el primer día. Diana llamó a la puerta de Becky. «Tengo algo para ti. Una muñeca nueva, sin pedrería, con un nada llamativo». Becky la cogió y la apretó con suavidad. «Gracias». Diana se sentó en el borde de la cama. «Si quieres podemos guardarla aquí, ¿te parece bien?». Becky asintió. La señora Carter pasó por la puerta y saludó suavemente. «Buenas tardes, señora». «Hola, querida». Diana sonrió en respuesta. Cuando Richard pasó por delante, ella le saludó con la mano. «Solo interrumpo un momento el tiempo entre padre e hija». Richard observó la escena y relajó un poco los hombros. Esa noche se acostó más temprano de lo habitual. En el silencio, Becky miró las dos muñecas colocadas una al lado de la otra, una vieja y gastada y otra nueva. Se subió la manta hasta el pecho y murmuró, «Mamá, las voy a quedarme a las dos». En los días siguientes, cuando Richard estaba presente, las comidas incluían a todo el mundo. Diana sirvió la comida a Becky. «Toma más pollo». Becky miró a la señora Carter y asintió. James se colocó detrás de la silla y sirvió el agua con cuidado. Richard observaba y de vez en cuando contaba alguna anécdota de la empresa. Diana escuchaba y hacía preguntas en el momento adecuado, no más de una frase. Cuando terminó la comida, recogió algunos platos y dejó que la señora Carter terminara. Nadie la vio respirar hondo en la cocina. Richard se marchó a su primer viaje de negocios después de la boda. Antes de irse, se agachó. «Becky, papá llamará por FaceTime esta noche». «Sí, papá». Diana lo despidió en la puerta, ajustándole el cuello de la camisa. «Yo me ocuparé de la casa. Tú concéntrate en el trabajo». La puerta se cerró y un ligero aroma a perfume permaneció en la casa. Por la tarde, Diana colocó una lista de tareas en la encimera de la cocina. «Becky, ayúdame a ordenar los juguetes en la caja y a limpiar el polvo de las escaleras. Lo haremos juntas, será rápido». Becky sacó la caja y empezó a ordenar las muñecas. Algunos eran que su madre había comprado. Se detuvo allí más tiempo. Diana la observaba. «Ponlos en el estante alto. Yo guardaré los frágiles para que no se rompan». Becky se mordió el labio. «Quiero guardarlos en mi habitación, en el estante alto, para que no se caigan». Diana los cogió y salió de la habitación antes de que Becky pudiera decir nada más. En las escaleras, Diana le entregó un trapo de limpieza. «Tú limpiarás desde el tercer escalón hasta el último. Yo limpiaré la parte de arriba. Ten cuidado con los bordes de madera». Becky se inclinó y limpió lentamente. El olor a madera seca le dolía la espalda y tenía las manos enrojecidas. Diana miró su reloj y bajó el trapo. «Empieza de nuevo. Ni siquiera has terminado». Becky levantó la vista y dijo en voz baja, «Lo he limpiado 2 veces. Empieza de nuevo». La voz de Diana era tranquila, no elevada y desde luego no enfadada, pero Becky percibió un muro invisible. Volvió al primer escalón y volvió a limpiar. James pasó por allí, se detuvo medio paso y luego continuó. La señora Carter observaba desde la cocina mientras bajaba el fuego, con los labios apretados. Esa noche sonó el FaceTime. Diana encendió el altavoz y saludó a la pantalla. «No te preocupes, todo está bien». Richard sonrió. «¿Dónde está Becky?». Becky entró en el encuadre con las manos todavía rojas. «Hola, papá. ¿Cómo estás?». «Estoy bien». Richard miró de cerca sus manos. «¿Qué te ha pasado en las manos?». Diana intervino con delicadeza. Ayudó a limpiar las escaleras. «La vi, no es nada grave». Becky retiró las manos. Richard dudó un momento y luego asintió. «Acuéstate temprano. Volveré pronto». La pantalla se quedó en negro. Diana dejó el teléfono y llevó los trapos de limpieza a la silla. «Mañana reorganizaremos la estantería y la limpiaremos para tener menos problemas después».
Becky abrazó el osito de peluche contra su pecho y miró a través de la ventana oscura. Sí, había caído la noche. El suave golpeteo de los tacones resonaba en el pasillo. Becky se sentó en la cama con las rodillas recogidas, escuchando cómo la sombra de Diana se deslizaba por la rendija de la puerta. La niña colocó la nueva muñeca cerca de la vieja, tratando de que sus cabezas se tocaran. La señora Carter abrió ligeramente la puerta, sosteniendo una taza de leche. «Bebe esto y luego duerme». «Gracias, señora Carter. Si necesitas algo, llama a mi puerta». Becky asintió con la cabeza. La puerta se cerró un momento después. El teléfono de Richard en la mesa del hotel. Abrió la carpeta de fotos y se desplazó hasta la foto de Becky, de 3 años, abrazando a su madre en el patio trasero. Se le encogió el corazón. Pulsó para devolver la llamada, pero se detuvo antes de pulsar el botón verde. Retiró el dedo y bloqueó la pantalla. Se quedó quieto, escuchando el zumbido constante del aire acondicionado de la casa. El sonido de los tacones había cesado. Becky se tapó con la manta y susurró: «Mamá, intentaré portarme bien». El suave viento tocaba el cristal de la ventana. Fuera, el jardín estaba oscuro, tragándose todos los sonidos. En el interior, se acababa de formar un hueco entre las 2 muñecas colocadas una al lado de la otra. La niña cerró los ojos tratando de memorizar el cálido olor de la leche en sus manos. Lejos, Richard se dio la vuelta con los ojos abiertos. Una pregunta tácita se le atascó en la garganta. ¿Voy en la dirección correcta? Y en la puerta de la habitación de Laura, la cerradura permaneció en silencio. Era una tarde sin viento y el largo pasillo de madera reflejaba finas rayas de luz solar. Becky sostenía un cubo de agua con sus pequeñas manos temblorosas por el peso. Agarró el mango de la escoba cerca de su cuerpo y barrió con movimientos lentos. El olor acre del limpiador le subía a los ojos y le picaba. Diana se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. «Más rápido, Becky. Ese escalón sigue sucio». Becky bajó la cabeza y volvió a empujar la escoba. El agua le salpicó los pantalones y tragó saliva. Le dolía la espalda. La señora Carter pasó con una cesta de ropa sucia. Se detuvo un instante. Sus ojos se posaron en las manos enrojecidas de Becky y susurró: «Déjame». Diana la miró con voz fría. «Ya he asignado la tarea, señora Carter. Deje que la niña aprenda a cuidar de la casa». La señora Carter inclinó la cabeza y siguió caminando, con el corazón encogido. El limpiador es demasiado fuerte. Sus manos no pueden soportarlo. Volvió a la cocina, abrió el grifo y preparó un recipiente con agua tibia y un frasco de crema. Incapaz de ayudar en ese momento, esperó una oportunidad. Al final del pasillo, James estaba medio escondido detrás de una columna. Observó la escena con la garganta seca. Dio un paso adelante, luego se detuvo y retrocedió. El pensamiento: Estoy a punto de jubilarme, no te involucres». Pero los ojos de Becky le impidieron quedarse quieto por mucho tiempo. Se metió en el armario en busca de un viejo par de guantes de goma. Cuando regresó, Diana ya había llevado a Becky más allá de las escaleras. «Empieza de nuevo», dijo Diana brevemente. «No estás limpiando de manera uniforme. Yo lo he limpiado 2 veces más». La voz de Diana no era alta, pero le bloqueaba el paso. James sostenía los guantes en la mano, con el sudor pegado a su envejecida palma. Estaba a punto de ofrecérselos, pero Diana se volvió para mirar y él los dejó apresuradamente en un estante, alejándose como un culpable. Becky limpió hasta el último escalón, con los brazos ardiendo como si se hubiera quemado. La señora Carter llevó a la niña a la cocina y le lavó las manos con agua tibia. «Déjame ver», dijo. Becky apretó los labios. Estoy bien. Ponte un poco de crema». Le ofreció el bote con las manos temblorosas por la ira impotente. «Con cuidado, no te entre en los ojos». Becky asintió, cerró la tapa y se aplicó una capa muy fina. Miró hacia la puerta y oyó claramente los tacones de Diana sobre el suelo de madera. Cada golpe era como un recordatorio: «Te demores por la tarde». Becky pasó por delante del estudio abrazando a su osito de peluche. Richard estaba en casa, algo poco habitual. Tenía el teléfono sujeto entre la oreja y el hombro y la pantalla de su portátil llena de pestañas. Becky se quedó en la puerta y respiró hondo. «Papá». Richard levantó la vista y le hizo una señal con la mano para que esperara. «Sí, déjame ver los datos». «No, lo discutimos mañana». Becky esperó abrazando al oso contra su pecho. Cuando Richard colgó, se frotó la frente.
¿Qué necesitas mis manos? Diana me ha tenido limpiando durante días. Estoy un poco cansada. Richard miró las marcas rojas. Tienes que decirle que pare cuando te duela. Se lo dije. Richard miró su reloj. Apareció un recordatorio de una reunión. Ocultó su impaciencia. Está bien, hablaré con ella esta noche. Ve a descansar a tu habitación. Becky asintió y dio un paso atrás. La puerta se cerró suavemente. Dentro del estudio, Richard se quedó quieto durante unos segundos. Los ojos temerosos de su hija se aferraban a él como una astilla dolorosa. Abrió un cajón, miró una foto de Laura sosteniendo a la pequeña Becky y luego lo cerró. ¿Estoy exagerando? Solo le estoy enseñando las tareas domésticas, se razonó a sí mismo, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de los dedos enrojecidos de su hija. Más tarde, esa misma noche, Richard llamó a Diana al salón. Quiero que seas delicada con Becky, aún es pequeña. Diana sonrió y se enderezó. Lo sé, solo le asigné tareas pequeñas para disciplinarla. No te preocupes, la vigilo con cuidado. Tiene las manos rojas, su piel es sensible. Le dije que se pusiera guantes, quizá se los quitó. Prestaré atención. La respuesta fue suave, su voz firme, sin titubeos. Richard se recostó, sintiendo que quizá había exagerado. Diana se levantó. Voy a ver cómo va la cena. Descansa un poco. Richard la vio marcharse con una chispa de sospecha en el corazón. Cogió el teléfono, dudó y luego marcó el número del servicio de seguridad. Necesito instalar más cámaras en la casa. El pasillo, la cocina y el salón principal, lo antes posible. A la mañana siguiente llegaron dos técnicos. Diana abrió la puerta con una sonrisa tan radiante. El señor Miller les indicó los lugares y tuvo que marcharse inmediatamente. Les ayudaré a ambos. Ella les guió por la casa, encendiendo las luces de cada zona, señalando los enchufes y asintiendo a cada sugerencia. Cuando Richard bajó con su maletín, Diana le cogió del brazo. Me gusta que seas tan precavido. Nuestra casa será más segura. Me voy a la empresa. Revisaré la alimentación esta noche, por supuesto. La puerta se cerró. Diana caminó lentamente por la casa y rápidamente tomó algunas notas midiendo el ángulo de visión de las lentes. Por la tarde, los dos técnicos se marcharon asegurándole que todo funcionaba bien. James aceptó la factura, echó un vistazo al diagrama y lo archivó. Cayó la noche. La señora Carter lavó los platos. Becky se sentó en las escaleras abrazando a su oso y escuchando el sonido de las cucharas golpeando los platos. Diana trajo una escalera plegable al vestíbulo, levantando ligeramente el dobladillo de su vestido para evitar se arrastrara. Abrió la cubierta del equipo, desenchufó el cable de alimentación y movió la escalera a una esquina diferente cada vez que terminaba de desmontar. Limpiaba las huellas dactilares. James se quedó de pie en las sombras de la entrada del almacén, con la mano apoyada en el marco de la puerta. ¿Necesita ayuda, señora? No. Diana sonrió con voz cálida. Solo estoy ajustando el ángulo en el que se refleja la luz. Entendido. James se alejó con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía lo que acababa de ver. Se odiaba a sí mismo por seguir caminando. Odiaba el silencio que se hacía cada vez más denso a altas horas de la noche. Becky cerró la puerta de su habitación, tumbada de lado y abrazando al osito de peluche. Escuchó el pequeño sollozo de un grifo lejano y luego, silencio. Por un momento, Becky consideró llamar a la puerta de la habitación de su padreo, llamarlo para contárselo todo. El olor a limpio de las escaleras, el miedo cuando oyó el sonido de unos tacones deteniéndose justo fuera de su puerta, pero se tragó el pensamiento y suspiró. Papá revisará las cámaras mañana, se dijo a sí misma, aferrándose a un delgado hilo de esperanza. Afuera, en el pasillo, Diana colocó la última tapa, probó el interruptor, la luz verde no se encendió, bajó la escalera, recogió sus herramientas y se miró en la puerta de cristal. Su sonrisa seguía intacta. En el teléfono de Richard, apareció una notificación de una reunión temprano al día siguiente. Él la leyó, asintió y dejó el teléfono. La idea de revisar las cámaras esa noche se desvaneció, convirtiéndose en algo para después del trabajo. La sala del aeropuerto estaba llena de gente. El altavoz de anuncios flotaba como el sonido de la lluvia. Richard se recostó en su asiento y abrió su iPad por costumbre. La aplicación de la cámara parpadeó. La mayoría de los fotogramas eran completamente negros. Solo un pequeño cuadrado estaba iluminado. El armario de almacenamiento. La imagen se aclaró después de unos segundos de retraso.
Becky estaba arrodillada en el suelo de baldosas fregando el inodoro con un cepillo gastado. La cara de la chica estaba pálida, sus manos rojas y cubiertas de manchas de sarpullido. Becky tosió violentamente y levantó la vista en busca de aire. Diana estaba de pie cerca, con las manos en las caderas y su sombra alargándose en el suelo. «Acábalo, Becky. No finjas estar cansada para evitar el trabajo». Becky intentó limpiar una vuelta más con las manos temblorosas. «Este olor me cuesta respirar. No puedo respirar tan profundamente». Diana abrió la tapa de la botella de limpiador con un chasquido, con voz distante. «Date prisa». Becky tosió y se desplomó ligeramente, con una mano agarrándose el pecho y la otra dejando caer el cepillo. Las lágrimas le picaban en los ojos e intentó hablar. «Me duele». Richard agarró el iPad hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Oía la sangre retumbar en sus oídos y le brotó sudor en la espalda a pesar del aire acondicionado frío. Saltó de la silla que rozó el suelo. La gente cercana se sobresaltó. Richard no explicarlo. Se metió el iPad en el bolsillo y corrió hacia la puerta, dejando atrás el anuncio de embarque en el taxi. La carretera se veía borrosa, como una cinta brillante. Richard volvió a abrir la cámara. Becky luchaba por ponerse de pie. Su pie resbaló en el suelo mojado y casi se golpea la cabeza con el borde del inodoro. Diana la levantó por la manga, apretando con tanta fuerza que arrugó la tela. «Ponte derecha. Todo en ti es débil. Por favor, no, por favor, termínalo y luego podrás comer». Richard golpeó con la mano el respaldo del asiento delantero con voz ronca. «Más rápido, por favor». El conductor miró por el espejo retrovisor. «Conduciendo tan rápido como puedo, señor». La puerta de la mansión apareció. Los árboles a lo largo del camino de entrada se doblaban con el viento cuando el coche se detuvo. Richard abrió la puerta, prácticamente saltando fuera. Corrió hacia la casa y abrió de un golpe la puerta principal. El estruendo resonó en el vestíbulo. El baño al final del pasillo estaba impregnado del olor acre del limpiador. Becky estaba sentada en el suelo. Todo su cuerpo temblaba y respiraba entrecortadamente. Tenía los ojos rojos, el pelo pegado a la frente por el sudor y las pequeñas manos hinchadas y rojas con cortes que sangraban. Richard se arrodilló inmediatamente y la atrajo hacia su pecho. «Becky, respira despacio. Mira a papá. Inspira, expira». Becky se estremeció al reconocer el olor familiar de su camisa y se aferró a su cuello, formando palabras con la boca. «Papá, tengo miedo». Diana apareció en la puerta con la voz elevada. «Ya has vuelto». Estaba enseñándole las tareas domésticas. «No exageres». Richard se levantó de un salto. «¿Qué le has hecho a mi hija?» «Cálmate. Solo estaba limpiando con productos químicos fuertes. Es alérgica. Mira sus manos». Diana miró la botella de limpiador y se encogió de hombros como si fuera algo sin importancia. «Le dije que se pusiera guantes, pero se los sigue quitando. Los niños necesitan disciplina. Sal de mi casa ahora mismo». Richard señaló hacia la puerta con voz afilada como el acero. «No puedes hablar así a tu mujer». Diana apretó los labios tratando de mantener la calma. «Tengo derecho. Perdiste tus derechos cuando tocaste a mi hija así. Vete». Diana lo miró un instante y luego a Becky, acurrucada en los brazos de su padre, y soltó una breve risa sin emoción. «Está bien. Recogeré algunas cosas». «No, algunas cosas. Coge tu bolso y vete. Haré que alguien te envíe el resto más tarde». Diana quería decir algo más, pero los ojos de Richard no dejaban lugar a la negociación. Ella se dio la vuelta y se marchó, con el tacón de sus zapatos resonando en el suelo del pasillo. La señora Carter se asomó desde la esquina de la cocina y se estremeció al encontrarse con la mirada de Diane. James se quedó paralizado junto al armario, con las manos colgando sin fuerza. Richard se volvió hacia Becky, abrió el grifo y dejó que el agua caliente corriera sobre sus manitas, tratando de enjuagar la espuma del limpiador. «¿Te pica?» «Solo un poco más, cariño». Becky asintió suavemente y su respiración comenzó a estabilizarse. «No te vayas otra vez, papá. Estoy aquí. Estoy en casa». Richard pronunció cada palabra con claridad, como si las clavara. La señora Carter trajo rápidamente el botiquín, sacó el tubo de crema para la alergia y lo colocó en el lavabo. «Aplíquelo en una capa fina, señor. Sus manos están teniendo una reacción». «Gracias». Richard lo cogió con la mano aún temblorosa. Una maleta traqueteó sobre el suelo de madera. Diana atravesó el pasillo y se detuvo un momento frente al espejo. Se arregló el pelo,
miró su reflejo y se dirigió a la puerta. Antes de tocar el pomo, se volvió con voz: «No deberías ser débil cuando tienes que enseñar a una niña. El arrepentimiento tardío arruinará a toda la familia». Richard respondió sin dudar: «Lo único que se ha arruinado aquí es lo que acabas de hacer». La puerta se cerró y el sonido del pestillo desde fuera fue seco y definitivo. Becky apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «Mis manos están mejor. Subamos a la cama. Toma un poco de agua caliente. Papá no va a ir a ningún sitio esta noche». La señora Carter cogió una toalla suave y la envolvió alrededor de las manos de Becky. «Duerme un poco. Prepararé unas gachas ligeras». Becky la miró y luego miró a James, que estaba a cierta distancia. El anciano evitó la mirada de la niña y asintió ligeramente con la cabeza a modo de disculpa. Richard cogió a Becky en brazos y la subió con firmeza por las escaleras. Notó el olor a limpiador impregnado en su camisa, en el cuello y en la espalda. En su mente, la imagen del iPad se repetía una y otra vez. La tos, el desmayo, la manita soltando el cepillo. Apretó los dientes y sintió cómo le ardía el corazón en la habitación de Becky. Richard la acostó en la cama, le subió la manta y se sentó en el borde del colchón. Becky se aferró a su manga y lo miró a los ojos. «Papá, no te olvides de volver a revisar las cámaras». Richard se inclinó y le tocó la frente con la suya. «No volveré a olvidar nada sobre ti nunca más». En el pasillo, James se apoyó contra la pared y cerró los ojos. En la cocina, la señora Carter removió las gachas con la cuchara, que hacía un suave tintineo. La noche se instaló en silencio. La lámpara del escritorio proyectaba un pequeño círculo de luz amarilla. Richard permaneció inmóvil en su estudio, con la espalda ligeramente reclinada. Becky dormía acurrucada en el sofá, todavía abrazando a su osito de peluche, con la respiración ligeramente áspera debido a la irritación de la garganta. Cada vez que la niña tosía, Richard se estremecía como si alguien le hubiera tocado bruscamente el hombro. Se levantó para ir a por agua, y cuando abrió el cajón para buscar el spray para la alergia, se le cayó un grueso expediente. Había un par de carpetas grises encajadas debajo de una pila de papeles. Richard las sacó por reflejo. La cubierta no tenía... La primera página era una cronología detallada que marcaba los hitos de las reuniones internas. La página siguiente era un diagrama de servidores y cuentas de acceso con flechas rojas que conducían a una extraña dirección en la esquina inferior y una firma redondeada y ligeramente inclinada. Diana Hayes. Richard el papel con ambas manos y entrecerró los ojos. Ella tomó los datos. ¿Desde cuándo? Ojeó rápidamente y vio una lista de archivos que se sincronizaban semanalmente con notas sobre las fechas en las que Richard estaba fuera. Una nota marginal escrita con bolígrafo azul decía: Marketing Q3 hecho, se necesita plan de marketing antes de la fecha límite. Sus dedos se tensaron. Debajo había una captura de pantalla de una cuenta de administrador temporal. El código de autenticación estaba medio cubierto, pero la estructura era legible. Becky se sobresaltó en su sueño y tuvo un violento ataque de tos. Se sentó bruscamente, con los ojos nublados y los labios moviéndose. «Papá». Richard tiró el expediente sobre la mesa y corrió hacia ella. Le levantó la almohada, le ofreció agua y le dio palmaditas en la espalda con un ritmo lento. «Respira por la nariz y exhala por la boca. Cariño, despacio». Becky se calmó poco a poco. Cerró los ojos llorosos y la cabeza apoyada en su manga. Richard miró las marcas rojas en su pequeña muñeca. La ira en su garganta se atragantó, ardiendo. Un suave golpe en la puerta. La señora Carter estaba fuera con un pequeño paño en la mano. Al ver que Becky se había vuelto a dormir, bajó la voz. «Señor, tengo algo aquí, por favor. Échele un vistazo cuando tenga tiempo». «Entre, señora Carter». Se acercó al escritorio y colocó una memoria USB envuelta en cinta transparente. De la cámara del armario del almacén, no se había dado cuenta. «No me di cuenta. Lo copié por si acaso lo necesitaba». Richard conectó el USB a su ordenador portátil. La pantalla mostraba una imagen ligeramente temblorosa, con poca luz. Diana apareció sosteniendo una fregona, con el rostro inexpresivo. Becky estaba en el encuadre, arrodillada en el suelo, con las manos delante de las rodillas. El audio comenzó con un eco. «Endereza la espalda». La voz de Diana era fría. Becky ajustó su postura. «Mira aquí cuando te hablo, no apartes la mirada. Lo siento, no limpiar la casa, límpiala de nuevo». De repente, una bofetada seca, no demasiado fuerte,
pero completamente innecesaria. Becky se estremeció, con los ojos muy abiertos y las manos agarrándose la mejilla. Richard apretó los dientes con fuerza, levantó la mano y se detuvo en el aire, incapaz de golpear nada más que el espacio vacío. Avanzó rápidamente a otro segmento. Diana hizo que Becky se arrodillara durante un largo rato, con el reloj de pared marcando lentamente el paso del tiempo, como si se burlara deliberadamente de ella. La señora Carter miró sus zapatos. Lo vi varias veces, amenazó con despedirme. Dijo hablé demasiado. Tenía miedo, pero cada vez que oía toser a la chica, no podía soportarlo más. Richard apagó el video, se recostó en su silla y se apretó las sienes. Las venas de su cuello se hincharon. ¿La viste contactar con alguien más, aparte de los asuntos con Becky? La señora Carter dudó. Solo la oí vagamente por teléfono hablando de gráficos de valores y horarios de cierre. Normalmente esperaba a que te fueras para hablar. No me atrevía a escuchar mucho. James una vez la vio llevando un pequeño disco duro, pero se quedó callado. Richard bajó la voz, no enfadado con ella, sino consigo mismo. Dejé que esto sucediera en mi propia casa. Becky volvió a toser suavemente. Richard se acercó, me atrevía a escuchar mucho. James la vio una vez llevando un pequeño disco duro, pero se quedó callado. Richard bajó la voz, no enfadado con ella, sino consigo mismo. Dejé que esto pasara dentro de mi propia casa. Becky volvió a toser suavemente. Richard se acercó para levantar la manta, le tocó la frente y le tomó la temperatura. El calor de su piel le hizo enderezarse y mirar el reloj. Mañana iré al médico, no más retrasos. Volvió al escritorio y volvió a abrir el expediente gris. La última página era una lista de contactos con algunos nombres abreviados y extrañas direcciones de correo electrónico. Se detuvo en el nombre BWG, rodeó una pequeña flecha y anotó: jueves por la noche. Richard lo subrayó con un bolígrafo como si fuera una astilla. Señora Carter, gracias. Hizo lo correcto. Mantuvo la mirada fija en el USB. A partir de ahora, si hay algo más que necesite preguntarle a nadie, tráigamelo directamente a mí. La señora Carter rompió a llorar y se secó rápidamente las lágrimas. Pido perdón por haber guardado silencio durante tanto tiempo. Tenía miedo de perder mi trabajo, miedo de que nadie me contratara a mi edad. Pero al ver a la niña así, no pude dormir. Nadie la va a despedir. La voz de Richard era severa, pero se suavizó de inmediato. La necesito aquí por Becky. Ella asintió con la cabeza y retrocedió hacia la puerta antes de salir. Se detuvo. Señor Miller, ¿va a hablar con James? Hablaré con él y le preguntaré. La puerta se cerró y la habitación volvió al zumbido constante del ventilador. Richard volvió a abrir el video, esta vez a cámara lenta, y en cada fotograma vio un rincón de la casa que llevaba mucho tiempo sucio. Un rincón que no era solo el suelo de madera o las paredes, sino el vacío que había dejado en los ojos de su hija. Cerró el portátil, guardó el USB en el bolsillo interior de la chaqueta y metió los documentos de las calificaciones en un sobre. Sus sospechas no habían desaparecido del todo, así que decidió revisar la habitación de Diana. Richard abrió el cajón inferior del armario de madera del estudio de Diana. Había un maletín delgado encajado horizontalmente, forrado de terciopelo oscuro. Lo abrió y escapó el aroma de un perfume viejo. Había un disco duro portátil debajo de una camisa cuidadosamente doblada y el cable cuidadosamente enrollado. Richard lo conectó a su computadora portátil. Su corazón latía al ritmo de la luz parpadeante. La pantalla mostraba una lista de carpetas, principalmente cadenas de correos electrónicos. Un nombre se repetía: Victor Gray. Richard se recostó en su silla, que crujió suavemente. Un escalofrío le recorrió el cuello. Abrió un correo electrónico con fecha de hace 3 semanas. Victor, retrasa la agenda. Espera hasta que esté en Boston. Enviaré a alguien a por la llave de repuesto. Diana, datos de marketing listos. Necesito los documentos de la reunión de la junta. Victor, no hay cambios en la agenda. Hay cámaras, pero yo me encargaré. Richard se desplazó hacia abajo. Los mensajes eran cortos, abruptos, como golpes de martillo. Muchos de los archivos adjuntos eran hojas de cálculo con el formato exacto de su empresa. No había duda de que Victor estaba detrás de este hilo. La memoria volvió como si alguien hubiera accionado un interruptor. El anuncio del acuerdo de ese año. Victor estrechando la mano en el escenario, con los ojos serios. Compitieron ferozmente y Richard finalmente ganó. En el oscuro pasillo después del evento,
Víctor dijo en voz baja. Lo recuperaré. Solo espera. Su voz no era fuerte, pero se sintió como un cuchillo clavándose en la pared. Richard cerró los ojos, respiró hondo y abrió la carpeta de notas. Una foto de una página con tinta azul escribiendo «Jueves, puerta trasera del garaje, 9 de la noche». Debajo estaba la inicial BG. Otra foto, un diagrama de una casa con líneas finas dibujadas desde la entrada de la cocina hasta el estudio auxiliar. Una flecha apuntando hacia abajo, al nivel del garaje. Richard amplió la imagen y vio que el trazo del bolígrafo se detenía justo antes del símbolo de la llave de repuesto del garaje. Se le puso la piel de gallina. Abrió su cajón privado y sacó el viejo expediente del accidente. Fotos del frontal destrozado del coche, marcas de derrape no tan largas como describía el informe. Richard revisó la verificación de la compañía de seguros. Causa potencialmente debida a la carretera resbaladiza y a la eficacia comprometida del sistema de frenos en ese momento. No había estado lo suficientemente sobrio como para cuestionarlo en profundidad. Ahora sus ojos se detuvieron en una nota técnica. Signos de manipulación de la válvula del freno auxiliar. Esa señal se había descartado por falta de pruebas. Colocó los dos documentos uno al lado del otro y recorrió con el dedo la línea temporal. El día en que Víctor perdió y el día en que recibió la trágica noticia estaban separados por solo una semana. Richard sintió un nudo en el estómago. No lo dijo. Pero la conclusión se formó en su mente. Si este hilo conectaba, no solo se trataba de datos de la empresa. El teléfono junto al ordenador vibró. Richard pulsó el botón rápidamente. «Daniel, soy yo. ¿Estás libre para hablar esta noche?» Estoy en la oficina. ¿Qué pasa?» La voz de Daniel era firme y tranquilizadora, como siempre que Richard necesitaba un apoyo. «Te necesito inmediatamente. Tengo un dispositivo que contiene datos robados y correos electrónicos relacionados con Víctor. También hay notas sospechosas sobre las fechas y horas de entrada a la casa. Quiero aislar los datos, sellarlos y solicitar una orden judicial. Deja todo como está. No copies nada tú mismo. Tráelo aquí. Llamaré al equipo forense». «Richard, ¿estás bien?» «No, pero tengo más claro que nunca. Nos vemos en 30 minutos». Richard colgó, desconectó el disco duro y lo guardó en una bolsa a prueba de golpes. Miró hacia la sala de estar, donde Becky había dormido acurrucada la noche anterior. Dejar que esto la volviera a afectar, se prometió en silencio, convirtiendo ese voto en su aliento. La televisión de la cocina estaba encendida a bajo volumen, con un programa de noticias financieras. Richard se detuvo al pasar al oír el nombre de Victor Gray. La pantalla mostraba a Victor con un traje oscuro en un podio, con el logotipo de un importante fondo de inversión detrás de él. El texto anunciaba, jueves 7 con los ojos brillantes, como electrificados. Estamos a punto de anunciar una transacción que ayudará al mercado a comprender cuál es el verdadero valor. La persistencia siempre gana. Un periodista preguntó, ¿tiene algún comentario sobre los rumores que rodean el acceso a datos de la competencia? Los rumores son solo rumores. Operamos dentro de la ley. Si alguien está preocupado, debería preocuparse primero por su propio producto. Richard apagó la televisión y se quedó de pie unos segundos ante la pantalla negra, en la que se reflejaba vagamente su rostro. Tenía las sienes enrojecidas. «Persistencia», repitió en su cabeza, apretando los labios. Llamó a la línea interna. «James, prepara el coche». «Sí, señor». James apareció en la puerta un minuto después con las llaves en la mano. Miró la bolsa a prueba de golpes que Richard tenía en la mano y luego a sus ojos. «¿A dónde tienes que ir?» «A la oficina de Daniel». «James, cierra todas las puertas traseras esta noche. Comprueba también el garaje. Que ningún extraño vuelva a entrar en esta casa». James asintió con firmeza. «Entendido, señor». Richard atravesó el vestíbulo y se detuvo brevemente en las escaleras. Miró hacia arriba, como si quisiera asegurarse de que Becky estuviera a salvo en su habitación. El sonido del viento fuera de los árboles se colaba por la rendija de la puerta. El olor familiar de los bosques, de la casa del bosque de la casa, de repente agudo y nuevo. Continuó abriendo la puerta. La luz del atardecer se derramaba sobre la entrada. En el coche, Richard colocó la bolsa en el asiento del copiloto, con la mano cubriendo la cerradura, como si temiera que pudiera pronunciar una palabra. «Se acabó», no dijo en voz alta. «Espera, Víctor, esta vez no voy a quedarme detrás de la cortina». A altas horas de la noche,
Las luces de la planta superior de la casa estaban apagadas. En la sala de estar, solo la lámpara de pie proyectaba un pequeño haz de luz sobre la alfombra. Richard estaba sentado, encorvado, con la botella de whisky medio vacía a su lado, con la mirada fija en el espacio vacío entre la mesa y la pared. La puerta trasera se abrió suavemente. James entró con un pequeño objeto envuelto en un paño apretado contra el pecho y lo colocó sobre la mesa. Una vieja grabadora con el cuerpo de plástico oscuro y los bordes plateados. James respiró hondo y pulsó el botón de reproducción. La voz de Diana resonó con una claridad escalofriante. No hace falta transferirlo todo, solo coge la previsión de la nómina original. Yo me encargaré del resto más tarde. Una voz masculina grave y concisa respondió. Jueves a las 9 de la noche. Va a Boston. Yo me encargo de las cámaras. Diana volvió a hablar. Bien, entonces cambia al canal antiguo. No quiero dejar rastro. Richard se enderezó, con las manos agarradas al borde de la mesa y los nudillos blancos. La grabación continuó con otro segmento superpuesto con el sonido del viento, como si se hubiera grabado en el exterior. Victor, ¿estás seguro de que la entrada del garaje está despejada? Despejada. Mi gente está familiarizada con ese sistema. Solo hay que cumplir con el horario. James apagó la máquina. Tenía la garganta seca y tuvo que tragar saliva antes de hablar. Señor, he guardado esto durante un tiempo. Quería dárselo antes, pero me daba miedo. Estoy viejo y me voy de aquí. No sé a dónde iría. Richard lo miró durante un largo rato, con una mezcla de ira y lástima en los ojos, y habló lentamente, con voz cansada. ¿Por qué hoy? James se sentó en el borde de la alfombra y luego no pudo contenerse y se arrodilló por completo, con la cabeza gacha. Esa noche estaba en el pasillo y vi a la niña tosiendo hasta que se le puso la cara morada. La oí decir, no finjas que no puedes dormir. Duermo. Pasé por delante del armario y vi que le habían quitado la tapa a la cámara. Sé que mi silencio fue parte de esto. Cuando la echaste, pensé que se había acabado, pero te vi buscando papeles, llamando al abogado. Comprendí que había algo más, alguien más detrás de ella. Tenía que decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Richard se recostó en la silla y se cubrió los ojos por un segundo. Deberías haber dicho algo hace mucho tiempo. Lo sé. James se secó una lágrima con el dorso de la mano, con la voz quebrada. Vi a Laura criar a Becky desde que estaba en la cuna. Recuerdo su risa. Juré mantener esta casa a salvo, pero cuando el miedo se apoderó de mí, elegí el silencio. Lo siento, señor. Las escaleras de madera crujieron. Becky estaba en el tercer escalón, abrazando a su osito de peluche, con los ojos desconcertados. Vio a James arrodillado, vio el rostro de su padre tenso por la tensión. Becky dio medio paso atrás, apoyándose en la pared. Richard se giró al instante y se puso de pie. Ven aquí, cariño, no pasa nada. Está bien. Becky caminó lentamente, con los pies descalzos y fríos. Él la levantó, abrazándola con fuerza y apoyando la barbilla en su cabello. Sin decir nada, Richard apretaba más fuerte de lo habitual. Becky respiraba suavemente, con la frente apoyada en su cuello. Oí un ruido y bajé. Sí, papá está aquí. Richard apretó los labios y sus ojos transmitieron el resto. Nadie volverá a tocarte. James miró a Becky y luego inclinó la cabeza más profundamente. Pequeña, te pido perdón por no haber hablado antes. Si es necesario, iré al tribunal y lo contaré todo. No ocultaré nada más. Becky miró a su padre. Richard asintió levemente. Él hará lo correcto. James tragó saliva con dificultad y recuperó la fuerza en la voz. Tengo 2 grabaciones más. Una del patio trasero, donde ella llamó al hombre llamado Victor, y otra del garaje. No es clara, pero basta para reconocer la voz, y puedo confirmar que la vi sacando el disco duro la noche que volaste. Richard sentó a Becky a su lado en la silla, cogió el maletín cerrado con llave y sacó el USB, los documentos grises y ahora la grabadora de voz. Cada objeto estaba colocado cuidadosamente, como si se hubiera medido para que quedara en línea recta. Gracias, James. A partir de ahora, todo lo que sepas, escríbelo. Hora, lugar, no sé, lo digas a nadie más que a mí y a Daniel. Sí, señor, lo haré esta noche. Richard miró el reloj, era casi medianoche, y le dijo a Becky, cariño, papá te llevará a la cama otra vez. Tengo que salir un rato. Voy a llevar los papeles al tío Daniel. ¿Tardarás mucho?
Becky le tiró de la manga. No mucho. La señora Carter está aquí. Cerraré todas las puertas con llave y James estará en la planta baja. James se levantó con voz más firme. Estaré vigilando abajo. Nadie entrará. Sir Richard llevó a Becky arriba, le subió la manta hasta el pecho y colocó el osito de peluche junto a su cara. La niña le tocó la mejilla. Papá, no te olvides de llamarme, ¿vale? Llamaré y mañana te llevaré a comer tortitas. Trato hecho. Le besó la frente. Cuando se cerró la puerta, Richard volvió a bajar las escaleras y se dirigió rápidamente al salón. Guardó los documentos del USB y la grabadora de voz en el maletín cerrado con llave y lo cerró con un clic seco. Cada clic del metal al encajar en su sitio parecía calmar el temblor de sus manos. Antes de salir de casa, Richard se volvió hacia James. Cierra la puerta trasera, comprueba el garaje y apaga toda la energía auxiliar. Si algún extraño, llámame al 911 inmediatamente. Entendido, señor. En el umbral, Richard se detuvo medio segundo y miró la oscuridad que conducía al pasillo, donde el sonido de los tacones solía resonar en los últimos días. Ese sonido había desaparecido, sustituido solo por el frío de la noche. Abrió la puerta y el viento le golpeó la cara con el aroma de los árboles húmedos. El coche arrancó y los faros iluminaron el camino de entrada. Richard colocó el maletín en el asiento del copiloto y cubrió el cerradura por costumbre. Pisó el acelerador. En su mente tenía un plan claro: reunirse con Danielle, entregarle todo, exigir el precintado forense y volver a primera hora de la mañana siguiente, antes de que Becky se despertara. A la mañana siguiente, Richard estaba en la oficina de Daniel Parker. Sobre la mesa estaban el maletín precintado, el disco duro, el USB y la grabadora de voz. Daniel le acercó una taza de café a Richard. Seguimos el procedimiento: precintado forense, redacción del protocolo de entrega, solicitud de una orden de registro complementaria para los dispositivos de Diana y envío de una notificación a la empresa de Victor exigiendo la conservación de los datos. No omitiremos ni un solo paso. Hazlo, Daniel. No quiero que se discuta nada. Se llamó al equipo de informática forense, que tomó fotos, registró los números de serie y selló cada elemento en bolsas antiestáticas. Daniel leyó cada línea del protocolo antes de firmar. 3 días después, el fiscal del distrito recibió el expediente. 4 días después, se aprobó la orden de registro. La policía confiscó el ordenador portátil personal de Diana, de su apartamento temporal y un teléfono desechable. Se selló claramente cada marcador de la línea temporal. 2 semanas después, tuvo lugar la vista preliminar. Daniel le susurró a Richard en el pasillo: la fiscalía quiere combinar los cargos de abuso infantil, acceso no autorizado y conspiración para cometer robo de secretos comerciales. Tienen pruebas suficientes para el juicio. ¿Cuánto tiempo falta para eso? La fecha del juicio está fijada para dentro de 10 días. Mantén a Becky alejada de los medios de comunicación. Pediré al tribunal que proteja su identidad. Richard asintió y sujetó con fuerza la mano de Becky mientras cruzaban el aparcamiento, evitando a los periodistas que apuntaban con sus cámaras hacia la entrada principal. El día del juicio, la sala del tribunal estaba abarrotada. Las luces parpadeaban en el pasillo. Diana llevaba el pelo cuidadosamente recogido y tenía el rostro pálido. Victor la seguía con un traje oscuro, caminando con calma, como si asistiera a una reunión. Richard se sentó en la primera fila. Becky se sentó a su lado, con su pequeña mano cálida. Daniel colocó el expediente en su regazo y habló en voz baja. Respira. Dejemos que las pruebas hablen. El fiscal abrió con una cronología concisa: el día en que se instaló la cámara, el día en que se extrajo el USB, el día en que se selló el disco duro, el día en que se firmó la orden de registro. Pulsó el mando a distancia y la gran pantalla mostró el video del USB. La voz aguda de Diana, Becky arrodillada en el suelo de baldosas, con las manos hinchadas y enrojecidas. Un murmullo recorrió la sala. Diana bajó la cabeza, evitando la mirada de todos. Su abogado se levantó para objetar el contexto editado, pero el fiscal presentó el registro de la marca de tiempo de la cámara y la confirmación forense. El juez golpeó el martillo. Objeción denegada. Proceda. Llamaron a James, que se acercó con las manos entrelazadas y la voz temblorosa. Soy el mayordomo. La vi quitar la cubierta de la cámara. La oí regañar a la chica para que dejara de fingir. Tengo grabaciones de 2 llamadas.
Una mencionaba el jueves a las 9 Wintercon, el garaje y Víctor. ¿Tenía miedo de perder su trabajo si hablaba?, preguntó el fiscal con suavidad. Sí, pero tenía más miedo de que esta casa continuara con su silencio. El abogado defensor presionó a James sobre su edad y su memoria selectiva, pero él presentó un cuaderno con las fechas y horas de lo que había oído, que coincidían con los registros de llamadas del teléfono de Diana, extraídos por la policía. El juez asintió con la cabeza mientras tomaba notas. La siguiente fue la señora Carter, que ya sostenía un pañuelo de papel al subir al estrado. Vi cómo obligaban a la chica a arrodillarse y a fregar el inodoro varias veces. Le puse crema en las manos. Me quedé en silencio por miedo y eso estuvo mal. ¿Obtuvo algún beneficio personal al testificar contra el acusado?, preguntó el abogado defensor. No, solo quiero que la chica esté a salvo. El fiscal invitó a Becky a subir al estrado. Richard se inclinó y le susurró. Papá está aquí. Di lo que recuerdes. Nada más y nada menos. Becky se puso de pie con las rodillas ligeramente temblorosas, miró los escalones que conducían al estrado, respiró hondo y caminó paso a paso. Su voz era débil pero clara. Me dijo que limpiara con la botella azul. Tosí. Me dijo que dejara de fingir. Le dije que me ardían las manos. Me dijo que empezara de nuevo. A veces no me dejaba cenar. Me dejaba cenar. La abogada defensora suavizó su voz. Quizás malinterpretaste a los adultos. Becky miró al frente. Recuerdo el olor. Recuerdo que contaba hacia atrás y dejaba de limpiar. Recuerdo el número de escalones. 14. La sala se quedó en silencio. Richard apretó los dientes para reprimir cualquier sonido. Daniel le puso una mano en el hombro y le recordó suavemente que la dejara terminar. Cuando Becky bajó del estrado, Diana rompió a llorar y habló rápidamente. Solo quería que la niña estuviera limpia y organizada. Perdí el control unas cuantas veces, pero le hice daño. Estaba bajo presión. El fiscal se volvió hacia Víctor. ¿Niega los correos electrónicos y mensajes del disco duro? Víctor sonrió con aire burlón. No hago comentarios sobre documentos cuyo origen no ha sido verificado. El origen ha sido verificado por el departamento forense junto con una orden de registro válida. ¿Le importaría explicarlo? Jueves, 9 Muahil, garaje. No sé de qué está hablando. El fiscal mostró la foto del plano de la casa con las letras B, G, marcadas con un círculo, y lo comparó con LI, los datos de la torre de telefonía móvil alrededor de la casa esa noche. Víctor miró fijamente la pantalla con el rostro inexpresivo. La jueza añadió otra nota con voz seria. Las alegaciones fueron breves. Daniel, en representación de Richard como parte civil, dijo una frase. Su señoría, solicitamos protección a largo plazo para la víctima menor de edad y el enjuiciamiento completo de todos los cargos relacionados con la intrusión en el sistema y el abuso doméstico. La jueza regresó tras deliberar y leyó lentamente, articulando claramente cada palabra. La acusada Diana Hayes es declarada culpable de abuso infantil y acceso no autorizado a equipos como cómplice, sujeta a la pena establecida en el marco legal. El acusado Victor Gray es declarado culpable de conspiración para robar secretos comerciales, intrusión en el sistema y obstrucción a la justicia. El tribunal dicta sentencia. Las últimas palabras resonaron como una espada golpeando una piedra. Diana se desplomó. Victor se dio la vuelta y se quedó en silencio en la primera fila. Becky agarró la mano de su padre. Richard se inclinó y le susurró. Se ha acabado, cariño. Un suspiro colectivo, un llanto silencioso. El secretario firmando el veredicto. Daniel se levantó y estrechó la mano de Richard. A partir de ahora nos centraremos en proteger a Becky y en reconstruir la empresa paso a paso según lo previsto. Richard apretó la mano de su amigo. Sí, paso a paso. Fuera, en el pasillo, la prensa seguía esperando. Richard abrazó a Becky con más fuerza mientras caminaba bajo el resplandor de las luces. No hizo ninguna declaración, solo le cubrió la mano con la suya, como una promesa recién sellada por la justicia. La primera mañana después del juicio, las luces de la cocina se encendieron temprano. Richard se paró frente a la plancha y vertió la masa en la sartén. Volteó torpemente el primer panqueque y los bordes se quemaron. Becky se sentó a la mesa con el pelo bien recogido y observó con atención. «Papá está probando una nueva receta», dijo Richard, sonando un poco cohibido.
Puede que no esté tan buena como la del sitio que hay cerca de tu colegio. Becky se rió. Me gustan las tortitas de papá, siempre que haya sirope y fresas frescas. Trato hecho. Comieron despacio, sin que ninguna llamada telefónica les interrumpiera. Al salir del coche en el colegio, Becky se giró y le tocó la manga del abrigo. ¿Me recogerás esta tarde? Sí, lo haré. A partir de ahora mi agenda gira en torno a la tuya. Las tardes siguientes, él y Becky fueron al parque cerca de casa. Richard intentó torpemente chutar el balón con ella, pero sus pies tropezaron con el balón y este se le escapó de los dedos. Becky soltó una carcajada sincera, un sonido claro y alegre. «Fallas más que yo, papá», bromeó ella, «porque tengo un entrenador tan estricto como tú. Te cobro por eso. ¿Puedo pagar con helado de vainilla?» «Sí, por favor». El martes fueron a una pequeña sala de terapia en el tercer piso de un edificio de ladrillo rojo. La doctora Helen se sentó frente a ellos con voz cálida. «Becky, ¿te gustaría intentar escribir lo que piensas en este cuaderno? Nadie lo va a calificar, es solo para entender tus sentimientos». Becky miró a su padre. Richard asintió levemente y echó la silla hacia atrás. «Puedes escribir lo que quieras cuando estés lista. Puedes contármelo después de la primera sesión en el coche de vuelta a casa». Becky abrió el cuaderno y pasó unas cuantas páginas en blanco. «¿Cómo puedo escribir sin tener miedo, papá? Escribe como si estuvieras hablando con tu madre. No tiene que ser bueno, solo real». Becky cerró el cuaderno y se lo abrazó contra el pecho. «Lo intentaré». Ese fin de semana, Richard condujo hasta el cementerio. El viento soplaba con fuerza y el cielo era de un azul pálido. Padre e hija se detuvieron frente a las tumbas de Laura y Ethan. Richard colocó un ramo de flores blancas y Becky colocó su viejo osito de peluche remendado junto a él. «Te echo de menos, mamá», dijo Becky en voz baja. «Yo también echo de menos a mi hermano. Yo también los echo de menos». Se quedaron en silencio, sin intentar encontrar palabras ni apresurarse a marcharse. Cuando el viento sopló con fuerza, Becky se apoyó en el brazo de su padre. Richard tragó saliva, con los ojos llorosos. «Siento haber estado ausente tanto tiempo». Becky no respondió. Le cogió la mano y la colocó sobre la fría lápida, como un ritual. Cerraron los ojos juntos, respirando con calma. En la casa, el ritmo de la vida cambió. La señora Carter mantuvo el horario de cocina escrito con tinta azul y pegado con cinta adhesiva en la nevera. Preparaba agua caliente en silencio, revisaba los deberes de Becky y de vez en cuando le recordaba a Richard que llevara una chaqueta extra cuando fuera a recoger a su hija. «Olvídate de la bufanda de lana para el viernes por la noche», le recordó con una sonrisa amable. «Sí, capitán», respondió Richard deliberadamente en broma. James estaba más diligente que nunca, cambiando las bombillas del pasillo, repintando la barandilla de la escalera. Una tarde se detuvo ante la puerta de Becky y llamó suavemente. «Se me ha caído un tornillo en las escaleras. Lo cambiaré mañana. ¿Te has tropezado con él?» «No, señor, gracias. Si alguna vez necesitas ayuda con un modelo de ciencias, tengo un buen juego de destornilladores». «Le llamaré, señor James». Una tarde, Richard envió un correo electrónico al equipo legal y luego abrió un nuevo documento. El título apareció: «Borrador de la Fundación Laura y Ethan». Llamó a la señora Carter y a James a la cocina. «Quiero crear una fundación», dijo Richard lentamente, «para apoyar a los niños maltratados y ofrecer cursos de crianza sobre seguridad en el hogar. Empezaré con cosas pequeñas: guantes, jabón suave, una línea de atención telefónica». La señora Carter se llevó la mano al pecho. Ella y el niño estarían orgullosos. James asintió suavemente con los ojos húmedos. «Quiero ser voluntaria en cualquier tarea». Becky se hizo más fuerte, se unió a un club de lectura y dio una presentación sobre el círculo de seguridad, algo que todos los niños deberían tener en casa. Becky escribía con regularidad. Algunas páginas eran solo unas pocas líneas. «Hoy he jugado bien al fútbol. Papá ha fallado el tiro». Me reí. Otras páginas eran un dibujo de 4 personas cogidas de la mano. Richard lo vio y sintió un nudo en el corazón que se deshizo si se desbloqueaba. El día de la asamblea escolar, el escenario estaba decorado de forma sencilla. Su voz no era fuerte, pero sí clara, y cada palabra resonaba con calidez. Un verdadero hogar no es donde vivimos, sino los brazos que nunca nos dejan ir. Quiero dar las gracias a esos brazos, los de mi padre, los de la señora Carter, los del señor James y los de mi madre.
en un lugar que aún no puedo ver. Veo todavía. Hizo una pausa y miró hacia los asientos. Richard levantó la vista con los ojos húmedos. Becky continuó. Prometo mantener nuestro hogar cálido. Cuando tenga miedo, hablaré. Cuando esté triste, escribiré. Y cuando esté feliz, reiré fuerte para que todos me oigan. Estalló un aplauso. Richard se puso de pie y aplaudió hasta que le ardieron las palmas. La señora Carter se secó las lágrimas con un pañuelo y murmuró: «Bien hecho, querido James». Richard dio un codazo a Richard sonriendo. «La niña habla mejor que el jefe». De camino a casa, Becky se sentó en el asiento delantero agarrando el papel de su discurso. «¿Me has oído bien, papá? He oído cada palabra. ¿Se me ha quebrado la voz?» «Sí, en la palabra brazos», bromeó Richard en voz baja. «Pero ha sido la mejor parte de tu discurso». Becky sonrió, apoyando la cabeza contra el asiento. «Siento que ahora puedo respirar más profundamente». «Yo también». Cuando el coche entró en el camino de entrada, la luz del porche se encendió automáticamente. La casa parecía igual que antes, pero por dentro todo había cambiado. Richard apagó el motor y tomó la mano de su hija. «Entremos, nuestra casa nos espera». Becky le apretó la mano y asintió con la cabeza. La puerta se abrió y el olor de la sopa de pollo flotaba desde la cocina en la esquina. El calendario de la Fundación Laura y Ethan indicaba una reunión temprano por la mañana. Richard miró el cuadrado del calendario y luego a su hija. Por primera vez en muchos años, sintió que su corazón no esforzándose por aguantar, sino descansando exactamente donde debía, en esos brazos que lo abrazaban. La historia termina aquí, pero permanece el eco persistente de un hogar que sabe cómo abrazar a sus seres queridos. Si lloraste, te enfadaste y luego encontraste esperanza, vuelve como Richard y Becky. Por favor, deja un comentario a continuación sobre qué momento te ha emocionado más. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir el video para que más gente pueda conocer este viaje de sanación. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos contando historias que mantienen el corazón firme, incluso cuando el viento cambia fuera.